Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y, debo decir, con una pizca de decepción. Estamos hablando de la reciente ruptura de silencio de la talentosísima Demet Özdemir sobre su relación, o más bien, sobre la percepción pública de su relación con el guapísimo Can Yaman. Sí, han oído bien. Lo que se pensaba que era una historia de amor de cuento de hadas, parece tener matices que ahora salen a la luz, y créanme, es más interesante de lo que parece. Así que si son fanáticos de la pareja, o simplemente les gusta estar al tanto de los entresijos de Hollywood y la televisión turca, quédense conmigo, porque vamos a analizarlo todo. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. La expectativa que generó la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue sencillamente monumental. Cuando ambos actores, protagonistas de la exitosa serie Erkenci Kuş, empezaron a ser vistos juntos, la química en pantalla se trasladó rápidamente a la vida real para la alegría de millones de fans. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en una de las parejas ficticias más queridas de la televisión turca, y la idea de que esa magia continuara fuera de las cámaras era algo que muchos deseaban con fervor. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, fotos filtradas y rumores que alimentaban constantemente el fuego de esta supuesta relación. Cada aparición pública, cada gesto, cada comentario, era analizado con lupa por sus seguidores, ansiosos por confirmar lo que parecía obvio, que estaban enamorados y viviendo su propia historia de Erkenci Kuş. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no son lo que la gente quiere que parezcan. Y ahora, después de un tiempo de silencio o de respuestas evasivas, Demet Özdemir ha decidido hablar. Y cuando decimos rompe el silencio, no nos referimos a un simple comentario en una publicación, sino a unas declaraciones que, según se rumorea y lo que se ha filtrado, dejan entrever una realidad bastante diferente a la que muchos imaginábamos. La decepción, o al menos la sorpresa, viene de varios frentes. Primero analicemos qué es lo que se creía que estaba pasando. Durante mucho tiempo la narrativa que se vendió, tanto por el entorno de los actores como por la prensa, era la de una pareja consolidada, incluso se hablaba de planes de futuro, de un noviazgo serio. Las fotos juntos, los viajes compartidos, los likes mutuos en redes sociales, todo contribuía a esa imagen idílica. Los fans se sentían parte de esa historia, y era fácil dejarse llevar por esa corriente de romance. Era el Dream Team de la televisión turca, y la idea de que estuvieran construyendo algo real era muy atractiva. Ahora, ¿es lo que parece haber sucedido según las recientes declaraciones de Demet? La clave parece estar en la palabra presión. Se especula que Demet Özdemir ha insinuado que gran parte de la atención y la intensidad con la que se vivió su supuesta relación con Can Yaman fue en gran medida orquestada o, al menos, magnificada por factores externos. Esto podría incluir la presión mediática, la exigencia de los fans, e incluso, quizás, las estrategias de marketing de la época. La idea de que no todo fue tan espontáneo y natural como se presentó es lo que genera esta sensación de decepción. Imaginen la situación desde la perspectiva de Demet. Cuando eres una figura pública, tu vida privada está constantemente en el ojo del huracán. Si además tienes una química tan potente con tu compañero de reparto, es inevitable que los rumores florezcan. Pero cuando esa atención se vuelve abrumadora, cuando sientes que cada paso que das está siendo escrutado y que la expectativa pública te obliga a mantener una imagen que quizás no se corresponde del todo con la realidad, puede ser agotador. Las declaraciones de Demet parecen apuntar a esa sensación de haber estado atrapada en una narrativa que, aunque inicialmente emocionante, se volvió una carga. Es interesante pensar en cómo se construyen estas parejas de ensueño en el mundo del entretenimiento. A menudo la línea entre la realidad y la ficción se difumina. La conexión entre actores en una serie exitosa es un producto muy valioso, y los productores, los agentes, e incluso los propios actores, pueden verse tentados a explotar esa conexión para mantener el interés del público. En el caso de Demet y Can, la química era innegable, y la transición a una relación real era lo que todos esperaban. Pero, ¿qué sucede cuando esa espera se convierte en una demanda? Las declaraciones de Demet, aunque todavía se están interpretando y analizando en detalle,
parecen sugerir que hubo un momento en el que la presión por mantener esa imagen de pareja perfecta superó la autenticidad de su relación. Podría ser que en un principio hubiera genuino afecto o incluso un romance, pero la intensidad del escrutinio público y las expectativas crecientes pudieron haber hecho insostenible esa situación. Es la clásica historia de demasiada atención, que termina por sofocar algo que podría haber sido bonito. Otro punto clave que parece desprenderse de sus palabras es la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. Demet Özdemir es conocida por ser una actriz muy profesional y a la vez, una persona que valora su privacidad. Si ella siente que su relación se convirtió en un espectáculo público que excedió los límites de lo saludable, es comprensible que haya querido poner fin a esa dinámica. La decepción para los fans surge porque se les quita esa imagen idealizada, esa fantasía que habían construido. De repente la historia de amor perfecta se ve teñida de artificio o de circunstancias externas que la hacen menos pura. Y aquí es donde entra el factor Can Yaman. Aunque Demet es quien ha roto el silencio, las implicaciones afectan directamente a la percepción de Can. ¿Fue él también víctima de esta presión? ¿Participó activamente en la creación de esta imagen? Las declaraciones de Demet no buscan, según se entiende, culpar directamente a Can, sino más bien explicar su propia experiencia y cómo vivió esa etapa. Sin embargo, inevitablemente estas declaraciones arrojan una luz diferente sobre la dinámica que se percibía entre ambos. Para muchos fans, la noticia es un jarro de agua fría. Se habían ilusionado con la idea de que dos personas tan carismáticas y exitosas estuvieran juntas y felices. La posibilidad de que gran parte de esa historia fuera una construcción, o que las circunstancias externas la hicieran insostenible, puede ser difícil de asimilar. Es como descubrir que una canción que amabas tenía un significado oculto que te decepciona. Sin embargo, también hay una lectura más madura de esta situación. Las celebridades son seres humanos con sus propias vidas, sus propias presiones y sus propias necesidades. La industria del entretenimiento y especialmente las redes sociales pueden crear un ambiente muy tóxico de escrutinio constante. Si Demet Özdemir, a través de sus declaraciones, está buscando recuperar el control sobre su propia narrativa y su privacidad, es un acto de valentía. Nos enseña que detrás de las cámaras y de las portadas de revistas, hay personas intentando navegar por vidas complejas. La decepción en este caso parece venir de la pérdida de esa idealización. Los fans se habían enamorado de la idea de Demet y Can juntos, una pareja que representaba lo que muchos anhelan: amor, éxito y química. Cuando esa imagen se resquebraja, por muy comprensible que sea desde una perspectiva adulta, duele un poco. Es la pérdida de una fantasía. Es importante recordar que las declaraciones de Demet Özdemir no son un ataque directo a Can Yaman, sino una explicación de su propia experiencia. Lo que ella probablemente quiere transmitir es que la realidad de su relación con Can, o la forma en que fue percibida públicamente, no fue una experiencia completamente positiva o genuina en todos sus aspectos, debido a las presiones externas y a la intensificación mediática. Este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre cómo consumimos la información del mundo del espectáculo. A menudo nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que se nos presenta en las redes sociales o en los medios. Pero la realidad suele ser mucho más compleja y a veces menos glamurosa. Las palabras de Demet son un recordatorio de que incluso en las relaciones más públicas y aparentemente perfectas, existen desafíos, presiones y matices que el público general desconoce. La decepción que sienten algunos fans es, en el fondo, la decepción de que la fantasía no se haya cumplido tal como la imaginaron. Pero al mismo tiempo es una oportunidad para empatizar con la complejidad de la vida de una figura pública. En definitiva, Demet Özdemir ha abierto una puerta a una comprensión más profunda de lo que fue su relación con Can Yaman, o al menos, de cómo ella vivió esa etapa. Y esa comprensión, aunque pueda generar cierta decepción por la pérdida de la idealización, también nos acerca a una realidad más humana y compleja del mundo de las celebridades. Nos enseña que la fama tiene un precio y que a veces el amor y la atención pública pueden convertirse en una carga. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre la reciente ruptura de silencio de Demet Özdemir. Hemos explorado las expectativas que había en torno a su relación con Can Yaman, y cómo sus palabras parecen haber revelado una realidad más compleja, marcada por la presión mediática y las expectativas externas. La decepción que muchos sienten es comprensible, ya que se desmorona una imagen idealizada,
pero también nos invita a reflexionar sobre la vida de las celebridades y la complejidad de las relaciones en el ojo público. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado pie a pensar un poco más allá de las apariencias. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Se sienten decepcionados? ¿Creen que la presión mediática es realmente tan abrumadora? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir recibiendo nuestras exclusivas y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.